Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Sabemos que su gracia y su amor nos acompañan siempre. Leer la palabra de Dios como alimento espiritual hace que cada día nuestras vidas espiritualmente sean fortalecidas. Nosotros estamos hablando en esta serie acerca de los atributos de Dios. La semana pasada, el día jueves, empezamos una charla hablando de que uno de los atributos de Dios más importantes es que Dios es único. Y ese Dios único demandó absoluta obediencia, adoración y seguirle solo a Él. En eso Dios es absolutamente claro en su palabra. Bien, fruto de esto, les dije yo a ustedes que había un tema muy delicado en la Biblia y yo quisiera que lo trajéramos a colación durante esta semana, y es el tema de la idolatría. ¿Por qué no hablamos de idolatría hoy? Es muy fácil identificar la idolatría en el Antiguo Testamento, cuando se adoraban imágenes de yeso, de oro, de plata, de madera, cuando se ofrecía culto a divinidades o cosas como esas. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿y qué tal de la idolatría el día de hoy? ¿Ustedes qué creen? A ver, pregúntense esta mañana mientras escuchan este devocional. ¿Ustedes creen que la idolatría ha disminuido o por el contrario ha crecido? ¿Hoy somos pueblos más idólatras o menos? ¿Tenemos más o menos figuras? Yo creo que podemos empezar por definir la palabra idolatría. Toma un diccionario y simplemente haga de la palabra idolatría una definición. Usted encontrará: 1. Es la adoración de un objeto físico tal como un dios. 2. Es un apego inmoderado o una devoción hacia algo. Cuando la Biblia habla de la adoración al becerro de oro, cae bajo la primera definición, porque la idolatría moderna usualmente se ve más como la segunda definición. O sea que adoramos un ídolo cuando nuestra devoción a una persona, ojo con esto, cuando nuestra devoción a una persona, a un objeto o a una idea es mayor que nuestra devoción a Dios. A diferencia de los israelitas en el Antiguo Testamento, no tenemos que crear una estatua de oro para que la idolatría se apodere de nuestros corazones. Si usted y yo no somos cuidadosos, podemos cometer la idolatría en nuestros corazones sin ni siquiera saberlo. La idolatría siempre es el resultado de no creer la verdad de Dios sobre nuestra vida y situación, de tratar a toda hora de resolver las cosas a nuestra manera y a nuestro estilo, de creer que Dios tiene que trabajar con nuestro tiempo y bajo nuestras exigencias. Ese es el error en el que ha caído el mundo moderno. Creer que Dios siempre está a nuestra disposición, que Dios es un banco, que Dios es un hombre de negocios y que todo el tiempo está buscando cómo hacer negocios con nosotros, y resulta que así no es. Romanos, en el capítulo 1, en el verso 25, declara para mí una de las grandes verdades de la idolatría moderna. Aquí dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador. Ojo con esto, quien es bendito por los siglos de los siglos. O sea que cuando pensamos en esto, yo quisiera que fuéramos a algunos puntos. Usted y yo acabamos de hacer un estudio acerca de la vida del apóstol Pablo. Y resulta que cuando uno va
a la idolatría, por ejemplo, si usted se va al libro de los Hechos, en el capítulo 14, ahí nos plantean varias historias. ¿Por qué? Porque allí hay un patrón recurrente que aparece en las historias de la idolatría de hoy. Por ejemplo, en una ciudad, en Ícono, al igual que en otras ciudades, hubo predicaciones que siguieron de divisiones, y luego vino la confirmación de la palabra del Señor con señales, milagros y prodigios. O sea, que ¿cuál era el patrón? Que la predicación apostólica fue altamente efectiva, que el Espíritu de Dios hacía que Pablo y Bernabé y todos los que hablaban de tal manera a la multitud, ellos creían en el Señor, pero esa predicación de la palabra no siempre caía en terreno fértil, porque dice que había muchos judíos que no creyeron y desanimaban a la gente. Miren, si hoy vemos en la vida de los apóstoles un verdadero ministro de Dios, como lo acabamos de estudiar en la vida de Pablo, Hechos 14:5, vemos que los gentiles y judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratar y apedrear a los apóstoles, quienes se vieron obligados a huir. Por esto no se detuvo la expansión del evangelio. Al huir, los apóstoles se vieron obligados, dice, a ir a otras ciudades, a sus alrededores, y continuaron el evangelio. En Listra ocurrió un evento, y es un evento muy singular que pone en evidencia la idolatría del hombre hoy. Desde el versículo 8 de Hechos 14, habla de un paralítico que desde nacimiento estaba enfermo. Escuchó hablar de Pablo, y de repente Pablo fijó la mirada en este hombre, dice el versículo 9, y como Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado, le dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Pero ojo con esto, e hizo que los que vieron el milagro, inmediatamente, dice la Biblia, estos son dioses, y los nombraron Júpiter y Mercurio. Imagínense pues, los dioses en los que ellos creían se habían hecho semejante a los hombres, según ellos, en Pablo y Bernabé. El sacerdote de Júpiter de la ciudad inmediatamente trajo toros, guirnaldas para ofrecerle sacrificios que ponían de manifiesto la idolatría del hombre. Vuelve y juega. Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Los habitantes de Listra estaban listos para adorar a Pablo y a Bernabé antes que al Creador. Ellos, acuérdese que Pablo inmediatamente y Silas rasgaron sus ropas con lo que acababan de oír. Y ellos dijeron: no, venga, por favor, no hagan eso. Ustedes se tienen que volver a Dios, no a nosotros. E inmediatamente dice que Pablo empezó a hablarles de Jesucristo y a evangelizarlos. Familia, hay un texto que a mí me parece, dentro de los textos que me parecen tenaces de la Biblia, hablando de la idolatría, es la manera como nace la idolatría en el corazón del hombre. ¿Ustedes se acuerdan? Hombre, todo el crédito y toda la honra y la gloria para Dios, que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Imagínense cuánto duró Israel en la tierra de Egipto. La Biblia habla de un periodo de 430 años bajo esclavitud. Y Dios se levantó un hombre como Moisés, pero aunque Moisés era el guía y el líder, ¿quién sacó a Israel? Lo que no le cabe duda a ningún cristiano es que la gran liberación de Israel la hizo Dios. Por ejemplo, si usted mira cómo empezó Dios haciendo señales delante de Faraón, las plagas de la tierra de Egipto, que vale la pena que las mencionemos esta mañana en este devocional, porque si usted mira las plagas de la tierra de Egipto, todas ellas trataron con los dioses de Egipto. O sea, Dios no solamente les mandó plagas, sino que esas plagas atacaban sus deidades para mostrar quién era el verdadero Dios. Y Dios, con señales portentosas, sacó a Israel con mano poderosa, echó a Faraón y a sus ejércitos en el mar. Dios, a través del tiempo en el desierto, sostuvo a Israel, le dio maná todos los días, le sacó agua de la roca, los libró, los guardó. Dice la Biblia que puso una nube en el día
que no solamente los guiaba, sino que les daba sombra en medio de ese tenaz calor. En la noche Dios colocó una columna de fuego que no solamente les guiaba, sino que también era calor en el frío del desierto. ¿A quién le cabe duda, oyendo la historia del brazo poderoso de Dios, de los milagros poderosos, sobrenaturales y extraordinarios de Dios? ¿A quién le cabe duda de que fue Dios el que sacó a Israel de la tierra de Egipto? Pero dice la Biblia que en medio del desierto, por allá en Éxodo capítulo 32, este pasaje me parece tenaz, y yo quiero que hoy lo escuchemos, porque quiero que nos veamos a nosotros mismos cómo somos nosotros los que construimos nuestros ídolos, les damos forma y terminamos nosotros mismos adorándolos. ¿Cómo puede ser de vana la mente del hombre, de ilusa? ¿Cómo uno mismo puede crear sus dioses y uno terminar adorándolos? Déjenme les cuento la historia. Se fue Moisés y Dios lo subió al monte Sinaí a que tomara las tablas de la ley. Capítulo 32, verso 1 del libro de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma en el buril. Hizo de ello un becerro de fundición y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por Dios, ¿cómo no puede disgustar a Dios oír una expresión como estas? Cuando Israel se sintió solo y su líder se había ido, ellos se sentían abandonados en el desierto. Cuidado, que fabricamos ídolos es porque nos sentimos solos, porque no tenemos ni experimentamos la presencia de Dios. Si usted, obviamente, no es un cristiano que busca cada día la presencia de Dios y que hace de las Escrituras el fundamento principal de su fe, porque precisamente la Biblia es la que nos da el fundamento y la fe de saber que Dios está con nosotros, de que Dios siempre tiene el control. Pero si uno no tiene eso y uno se siente a cada rato solo y siente que los problemas no cambian, que las finanzas van para abajo, que el matrimonio se acaba, entonces uno se siente solo, y cuando se siente solo, entonces uno empieza en su mente y en su corazón a ¿para dónde pego? ¿Qué hago? ¿A quién busco? Y resulta que terminamos metidos en un poco de cuentos, porque lo que estamos buscando, ¿qué es? Respuestas rápidas. Queremos es alguien que nos responda ya, que nos diga qué tengo que hacer, hacia dónde me muevo. Esa es la realidad, y eso fue lo que le pasó a Israel. Imagínense que ellos hacen con sus propios alhajas, hacen un ídolo, le dan una forma de buey y luego terminan adorándolo. Dice: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense. ¿Acaso esos ídolos no los acaban de hacer? ¿Cómo están diciendo estos son los ídolos y los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto? Y dice la Biblia en el versículo 5 de Éxodo 32 que estoy leyendo: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Imagínense pues, mire el revuelto. Hacen un ídolo. Y ahora Aarón, que es el líder encargado, dice: ahora vamos a hacerle una fiesta a Dios con estos ídolos. El problema de la idolatría, y yo lo veo mucho como pastor, eso le revolvemos a todo. Hay gente que le gusta ir a la iglesia, pero si le pueden dar una ayudadita allí y otra allí. Hay gente que lo que le importa es la respuesta. Dónde se la den es lo de menos. Y para nosotros es indiferente ir a una iglesia e ir a un culto donde se practica lo que sea. Y empezamos a revolver. Mencionamos a Dios, pero terminando haciendo cultos diabólicos. Y quiero decirle que eso es muy común. Hay gente que me ha dicho: pero es que donde yo voy, allá mencionan a Dios. Pues claro, no es que la Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Y si se trata de engañar, pues mencionarán el nombre de Dios, pero no todo el que dice Señor, Señor está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Tenga mucho cuidado, porque precisamente la falta de conocimiento de Dios y de su palabra, la falta de principios,
el vivir alejado de Dios y el querer a toda una respuesta rápida es lo que nos hace terminar metidos en el tema de la idolatría, familia. Y esto no hay cosa que disguste más a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Estamos hablando de un Dios único. Estoy hablando de los atributos de Dios, y este Dios único no va a permitir que en su corazón haya un Dios diferente. Eso sí se lo dejo claro esta mañana. Por eso hay muchas personas que nunca ven bendición y nunca ven milagros. ¿Por qué? Porque le quieren jalar a todo. Es que, Pastor Carlos, todos los caminos conducen a Dios. Falso. Es que, Pastor Carlos, es que uno no tiene que vivir metido en la iglesia. Uno puede ir a un lado, al otro. Falso. Familia, hay un solo Dios, un Dios indivisible, un Dios que no cede frente a lo que dice en su palabra y establece sus principios. O nosotros nos decidimos por ese Dios. Ustedes van a ver, y les voy a mostrar a lo largo de esta semana, cómo Dios muchas veces confrontó a su pueblo y les dijo: ustedes tienen que tomar una decisión, pero no voy a dejar que ustedes divaguen entre una cosa y la otra. En que hoy busquen un Dios y mañana otro. En que hoy me busquen a mí y mañana vayan a hacer otra cosa. Ese no es el Dios de la Biblia. Con el Dios de la Biblia no se juega. Esto no es charlando. Pastor, ore por mí. Yo le prometo que si Dios me da esto, entonces yo voy a hacer esto y esto. Y la gente cree que es charlando. La gente cree que uno a Dios le hace una promesa y después sale y se va, como si Dios fuera un niño chiquito, engañándolo. Si Dios me sana, le entrego mi vida. Si Dios me restablece el matrimonio, no voy a dejar de volver a la iglesia. Si Dios, ¿qué tal que Dios todo el tiempo ejecutara juicio sobre nuestras promesas? Bien dice el Salmo, que si no fuera por la bondad del Señor hace rato hubiéramos sido destruidos. Aarón, en el versículo 5 de Éxodo 32, que es el pasaje que estamos leyendo, hizo un altar y le dijo a la gente: venga, mañana es fiesta para el Señor. Estaban adorando un ídolo, pero la fiesta es para el Señor. Y al día siguiente madrugaron, y ojo con esto, ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Ya usted va viendo el tema de la idolatría moderna. Hoy, en función de qué vive la gente, de vivir bien, de pasarla rico, hoy lo único que nos interesa es el placer, ¿sí? Y resulta que, obviamente, por eso es que hoy día hacer iglesia no es fácil, y conseguir cristianos cada día más complicado, porque nadie quiere comprometerse, y menos a Dios. Cada día hay menos fidelidad hacia Dios y hacia su palabra. Cada vez hay menos cristianos dispuestos a defender sus principios y su fe por encima de lo que sea. ¿Quién lo iba a creer? Pero créame que con el tiempo, la fe ha perdido hombres dignos como un Daniel, que dijo: si quiere métame en el foso de los leones. O sus amigos que dijeron: métanos al horno, y allá fueron a parar. Pero no vamos a negar, no vamos a arrodillarnos delante de ningún Dios, ni vamos a adorarlo, ni vamos a seguir sus costumbres. Y así fueron los hombres de la Biblia. A Pablo lo encarcelaron, lo apedrearon por eso, porque nunca dejó que lo pusieran en un lugar diferente al que él pertenecía. Familia, hemos creado nuestros propios dioses, y esos son los que nos tienen como nos tienen. En todas las oportunidades que he tenido la bendición de ir a Israel, muchas de esas fuimos primero a Egipto y luego a Israel. Y la gente siempre me hacía una pregunta: pastor, ¿pero por qué, siendo dos tierras que en terreno son prácticamente lo mismo, por qué tanta pobreza en Egipto y por qué Israel es la tierra que es? Y eso tiene nombre. La idolatría del pueblo egipcio siempre ha sido la misma. Familia, no hay cosa que traiga más ruina y destrucción sobre la vida de un cristiano que tener dioses falsos en su corazón, dioses diferentes al Dios vivo. Sigo leyendo, estoy leyendo Éxodo capítulo 32 y ya llego al versículo 11. Habló el Señor a Moisés cara a cara, y le dijo Moisés al Señor: mira, a ver, me devuelvo porque me pasé. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32 y estoy leyendo el versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y le han dicho: Israel, estos son nuestros dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Déjame que se encienda mi ira contra ellos, los consuma, y yo te daré una nación más grande. Tenaz. Si ven, familia, tenemos un Dios celoso y un Dios que no va a dejar que en ningún momento nuestro corazón esté dividido y que otras cosas, personas, circunstancias ocupen su lugar en nuestro corazón. Vamos a avanzar esta semana. Dejemos que algunas cosas nos digan qué es idolatría. Y yo quisiera que usted realmente hiciera en su corazón una decisión. ¿A quién va a servir? ¿A quién va a adorar? ¿Quién va a ser su verdadero Dios? ¿Por qué no ora conmigo? Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta mañana. Señor, si alguien nos conoce, eres tú. Si alguien sabe nuestras necesidades, peticiones, eres tú. Dios, yo quiero decirte que muchos que hoy escuchan este devocional llevan mucho tiempo con dioses falsos en su corazón. Dioses que ellos mismos han construido y levantado. Dioses que ellos en su mente han fabricado fruto de la inseguridad, del miedo, de creer que no tienen respuesta o que están solos. Padre, pero por eso cada mañana sales a hablarnos a través de este devocional Maná. Y hoy sales a decirnos que los dioses de los pueblos son ídolos, que los dioses de los pueblos no se puede confiar en ellos. ¿Cómo Israel le puede decir a un Dios: tú me sacaste de la tierra de Egipto? ¿Cómo le puedes tú decir a Dios esta mañana que a ti lo que te tiene hoy bien es tu trabajo, la plata que te has ganado, o un familiar porque te dio algo, o que estás donde estás porque tú mismo trabajaste, luchaste? Esos son dioses que te has fabricado y a los cuales hoy les das la gloria del lugar donde estás. Quiero decirte ahí donde estás esta mañana: lo que tienes y el lugar donde estás y lo que has conseguido es por la mano generosa de Dios, porque todo viene de Él y proviene de su misericordia y su fidelidad. Nada hay que tengamos que no lo hayamos recibido de la mano generosa de Dios. Israel cometió un error muy grande en su corazón: atribuir a los dioses su victoria y haber salido de la tierra de Egipto. Y tú puedes cometer el mismo error: atribuirle al dinero, a la plata, a una empresa, a una persona, a un negocio, a tu capacidad, el hecho de estar donde estás. Él es Dios y Él no va a permitir dioses en tu corazón. Dile a Dios esta mañana, habla con Él, dile que tú le quieres dar solo el trono y el control de tu vida y que Él solo sea el Dios y Señor de tu corazón, de tu trabajo, de tus negocios, de tu familia, de todo lo que tienes y eres. Padre Dios, gracias, porque yo sé que a lo largo de esta semana vas a hablar tremendamente a nuestros corazones para que nosotros resolvamos y tomemos decisiones radicales de que tú eres nuestro Dios. Te encomendamos este día, ve delante de nosotros, guárdanos, cuídanos, susténtanos y gracias por amarnos con amor eterno. Nos encomendamos a ti y a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero mañana para que sigamos hablando de este interesante tema de Dios uno, el único y verdadero Dios, y en qué consiste la idolatría del hombre. Bendiciones. Queremos expandir la palabra de Dios a más personas por medio de nuestros proyectos digitales como Maná y Hablemos con Dios en Vivo. Si quieres apoyarnos y ser parte de nuestros proyectos, puedes hacerlo en nuestra página web www.citycolombia.com.co/donaciones. Con tu contribución, sostendremos y desarrollaremos proyectos para llevar el mensaje de Cristo a más personas.